Bueno, tenemos la oportunidad esta noche de ver nuevamente Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, hemos llegado al final de este gran capítulo de la fe. Es monumental. Por varias razones, es un argumento monumental que se presenta a favor de una relación con Dios basada en la fe y no en las obras. También es monumental porque nos da una especie de resumen del Antiguo Testamento. En cierta manera nos lleva desde la familia de Adán hasta los profetas. Lo que nos trae prácticamente hasta el Nuevo Testamento es algo así como el sermón de Esteban al principio del libro de los Hechos, donde resume la historia de la obra de Dios en Israel. Aquí, de manera similar, hay este resumen. El énfasis está en la necesidad de la fe para tener una relación verdadera con Dios. Leamos los versículos que estaremos viendo nuevamente esta noche. Versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados o completados aparte de nosotros. Ahora, como usted sabe, si ha estado con nosotros, y si no, trataré de darle un resumen suficiente para que se ponga al día. El Espíritu Santo en esta maravillosa epístola a los Hebreos está haciendo un esfuerzo concentrado por convencer a los lectores y a cualquier otra persona que lea esto a través de la historia de la necesidad de la fe como el único camino hacia Dios. Solo hay dos posibilidades. O usted viene a Dios solo por la fe o no lo hace. ¿Está bien? Y si usted no viene por la fe únicamente, entonces viene por alguna otra manera. Usted se queda con alguna forma de sistema de obras. O bien es usted salvo por la fe únicamente, aparte de las obras, o es salvo por algún grado de obras. La Biblia rechaza todas las obras como forma de salvación y nos deja solamente con el concepto de fe. La fe es creer lo que Dios ha dicho simplemente porque lo ha dicho. Y en particular, creerle a Él acerca de lo que Él dice, acerca de una relación con Él que está disponible para aquellos que se arrepienten de su pecado y ponen su confianza en su gracia y su misericordia. Incluso en el Antiguo Testamento, las personas para ser salvas tenían que reconocer su pecado y luego acudir a Dios y rogar por la misericordia y la gracia que Él prometió ofrecer al pecador penitente. En cualquier punto de la historia redentora, la salvación siempre es por ese tipo de fe. Incluso antes de la cruz, creían que Dios daría perdón y misericordia y gracia al pecador que se arrepintiera y creyera en Él, aunque todavía no conocían la realidad de la cruz. De este lado, nuestra fe abraza la obra de Cristo en su muerte y resurrección, pero sigue siendo fe. Ahora, aquí está el dilema. En el periodo del Nuevo Testamento, como ustedes saben, el Evangelio irrumpe en la escena en Israel. De manera más particular, es antitético para el sistema religioso y la religión establecida. El judaísmo, en tiempos de nuestro Señor y mucho antes, se había convertido en un sistema de obras. Había sido embellecido con cientos de reglas hechas por el hombre. Y la gente tenía la ilusión de que uno se abre camino hacia Dios por medio de la fe. No es algo que se logra sin la fe, sino que es la fe más los propios esfuerzos. Uno cree en Dios, cree en lo que Dios ha dicho, pero eso no completa la transacción.
Uno tiene que lograr ciertas cosas, alcanzar ciertas cosas moral, espiritual e incluso ceremonialmente. Cuando el Evangelio de la gracia y el Evangelio de la fe aparecieron, los judíos lo oyeron como si fuera un mensaje extraño, porque ellos habían sido muy bien entrenados en las obras. Apareció con esta idea de que la salvación es por la fe únicamente y que la reconciliación con Dios, el perdón de los pecados, la entrada en el reino de Dios y la esperanza del cielo eterno es una cuestión de fe y nada más. Les parecía a ellos un mensaje corrupto. Ellos estaban convencidos de que sus obras y el cumplimiento de la ley, por lo tanto una especie de sistema legalista, era el camino hacia el reino de Dios. Y así, cuando vino el Evangelio, se ofendieron por él. Y cuanto más comprometidos estaban con el sistema de obras, más ofendidos estaban, y los más comprometidos eran los líderes del sistema en Israel y por lo tanto eran los más hostiles a Jesús y al Evangelio de gracia y fe. Bueno, claro, el Nuevo Testamento desarrolla el significado, la importancia de la salvación y la reconciliación con Dios solo por la fe. Todavía hay algunos judíos que tienen problemas para entender el punto y el escritor de Hebreos entiende eso porque esta carta está escrita a una comunidad de judías, presumiblemente en algún lugar de tal vez en la tierra de Israel. Es para mostrarles que el camino de la fe no es un mensaje extraño, no es un mensaje nuevo, es un mensaje muy antiguo. Para reconciliarse con Dios, debes abandonar tus obras y debes venir por la fe únicamente. La fe admite voluntariamente la incapacidad y viene a Dios creyendo que Él es misericordioso y salvará al pecador penitente que cree en Él y en su gracia y misericordia. Ahora, ¿cómo puede el escritor de Hebreos probar que la salvación siempre ha sido por fe y nunca por obras? Respuesta: regrese al comienzo mismo de la historia redentora, de la historia bíblica, de la historia humana, y observemos lo que encontramos. Comienza con la familia de Adán en el versículo 4 y habla de la fe de Abel. Y luego, en el versículo 5, de la fe de Enoc. Dos personajes familiares en los primeros capítulos de Génesis. Todavía en los primeros capítulos de Génesis habla de la fe de Abraham y da un tratamiento bastante extenso de la vida de Abraham. Y luego habla, comenzando en el versículo 20, de la fe de Isaac, y en el versículo 21 de la fe de Jacob, y en el versículo 22 de la fe de José. Esos son los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob y José. Y ellos toman el libro de Génesis. Y luego llegamos al libro de Éxodo y se refiere a la fe de Moisés. Y claro, la historia de Moisés se extiende a lo largo del libro de Éxodo. Moisés se convierte entonces en el autor del Pentateuco, los 5 libros iniciales del Antiguo Testamento. Después él, habiendo dejado atrás a los patriarcas en Génesis y a Moisés en el libro de Éxodo y el resto del Pentateuco, él entra al siguiente grupo, comenzando en el versículo 30. Este grupo de personas nos lleva al libro de, por así decirlo, Josué y Jueces, y comienza el recorrido por los libros de la historia del Antiguo Testamento. Y señala aquí que por la fe cayeron los muros de Jericó, por la fe Rahab. Usted recuerda, la ramera en Jericó no estaba aterrorizada por la amenaza contra su vida al esconder a los espías, sino que creyó en el Dios verdadero frente a circunstancias potenciales muy, muy desafiantes. Y luego él pasa de allá a lo que vamos a ver hoy en el versículo 32 y siguientes, y ahí es donde nos quedamos. Aquí recorremos básicamente la historia del Antiguo Testamento hasta el final. Comenzamos con los jueces: Gedeón, Barak, Sansón, Jefté. Tocamos a los reyes, David. Tocamos al primero de los profetas desde Moisés, Samuel. Y luego pasamos a los profetas con solo una identificación de los profetas. Y luego después de eso hay todo tipo de declaraciones sobre el tipo de sufrimiento que soportaron. Y en cada caso su fe resistió la prueba. Entonces, el punto del escritor es mostrarnos que la historia redentora siempre ha dejado en claro que la salvación es por la fe. La intensidad del capítulo comienza a aumentar, sin embargo, cuando vemos a Abel, Enoc y Noé, y vemos a Abraham, y vemos a Moisés, vemos a Isaac y Jacob y José, vemos a los hijos de Israel, a
los muros de Jericó, vemos a Rahab. Hay eventos significativos en los que están ocurriendo, en los que demuestran su fe. Pero cuando llegamos al capítulo 11, versículo 32, hay un nivel de intensidad que se agrega porque su fe ahora es probada en el crisol de una situación de vida o muerte. Una situación de vida o muerte. Y lo que le leí desde el versículo 32 hasta el versículo 40 indica que esta es una clase de fe de vida o muerte. Aquí es donde la fe es probada en su nivel más alto, en el crisol de amenazas severas. Ahora, retrocediendo un poco antes de entrar en el texto, años antes de que se escribiera esta carta, el Evangelio de Cristo había llegado a este grupo de personas. No sabemos cuántos años, no sabemos qué grupo de personas es. Es un grupo de hebreos, obviamente. Pero años antes de que se escribiera la carta, ni siquiera sabemos quién escribió la carta, el Evangelio llegó a este grupo de personas. Y si regresamos al capítulo 2, al versículo 3, aprendemos allí cómo llegó el Evangelio a ellos. Versículo 3 del capítulo 2, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Después de haber sido por primera vez por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. En otras palabras, este Evangelio fue dado a esta comunidad de judíos por las personas que estaban con Jesús. Este es un relato de primera mano de un testigo ocular del Evangelio transmitido a estas personas, y no eran solo personas que estaban con Jesús. El versículo 4 dice, y su testimonio fue acompañado de señales, prodigios y diversos milagros. Ahora, ¿quiénes serán entonces? ¿Quiénes serán los predicadores? Bueno, según 2 Corintios 12, las señales, prodigios y milagros son las señales de un apóstol. Entonces, aquí hay una comunidad de creyentes que han estado con Cristo, que han sido comisionados por Cristo, que de hecho son los apóstoles de Cristo, que han venido a esta comunidad de judíos y les han predicado el Evangelio de Cristo. Y la predicación ha estado acompañada de señales y prodigios y milagros y dones manifiestos del Espíritu Santo. Estas personas entonces fueron los destinatarios de una presentación poderosa, sin duda. Algunos en esta comunidad judía, donde quiera que estuviera, en este pueblo judío, algunos habían creído. Algunos creyeron y abrieron sus corazones y recibieron el mensaje de los apóstoles. Y recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Y podemos incluso suponer que su experiencia con los apóstoles fue después de la cruz y después de la resurrección. Así que oyeron el mensaje completo del Evangelio del Nuevo Pacto. Algunos de ellos lo creyeron. Algunos de ellos lo abrazaron completa y genuinamente y formaron una iglesia, una eclesía. Hubieron otros que estaban impresionados, convencidos intelectualmente, que entendían el Evangelio hasta cierto punto, que se sintieron atraídos a él, que se asociaron con la iglesia. Esto será coherente con lo que dijo nuestro Señor, que el trigo y la cizaña crecerán juntos, ¿verdad? Tendrás creyentes y no creyentes en el mismo entorno que será muy difícil separar. Hay personas que están interesadas, pero no genuinamente convertidas. Entonces, estaban estas personas asociadas con los creyentes verdaderos que no habían dejado realmente atrás su sistema de obras. No habían llegado hasta el final a la fe en Cristo. Bueno, este pequeño grupo de judíos que formaba esta iglesia, esta comunidad, tanto los creyentes genuinos como esos asociados interesados que eran no creyentes, aparentemente sufrieron persecución, lo cual sabemos que fue el caso, ¿verdad? Jesús dijo, en este mundo tendréis tribulaciones. No os extrañéis si os tratan como a mí me trataron, no les extrañe si los odian, a mí me odiaron. Por lo tanto, entendemos que la persecución ciertamente estalló contra estas comunidades de creyentes muy temprano, incluso en la época de los apóstoles. De hecho, incluso hasta el punto de que los apóstoles fueron martirizados. Entonces, cuando este grupo de cristianos y asociados fue perseguido, eso aumentó el riesgo para ser cristiano. Los creyentes verdaderos tenían la fe que perdura. Los creyentes verdaderos se mantuvieron firmes, pero los
no creyentes superficiales, aquellos que simplemente estaban asociados y atraídos, pero no eran genuinos, estaban en peligro de irse. Creo que se les podría describir muy fácilmente como el suelo rocoso o el suelo lleno de maleza de la parábola de los suelos de nuestro Señor. Había una apariencia de vida, pero no iba a durar, especialmente cuando comenzó la persecución. Estaban en peligro entonces de retroceder, de volver a su judaísmo. Y hacia lo largo de esta carta hay llamados repetidos a ellos para que no hagan eso. Y acabo de leerles uno en el capítulo 2, allá atrás, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidaremos una salvación tan grande? En otras palabras, no descuiden, han llegado hasta aquí. No descuiden esta salvación que fue predicada por los apóstoles, confirmada por milagros. Esa es la primera advertencia. Se les advierte nuevamente en el capítulo 3, versículo 7. Así como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como cuando me provocaron, como en el día de la tentación en el desierto, donde vuestros padres me probaron y vieron mis obras durante 40 años. En otras palabras, no sean como ese grupo de israelitas recalcitrantes e incrédulos que estuvieron atrapados en el desierto durante 40 años debido a su incredulidad. Versículo 12. Tened cuidado, hermanos judíos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad que os aparte del Dios vivo. Debe ser un participante verdadero de Cristo. Versículo 14. Reteniendo firmes hasta el fin. Así que estas son advertencias. Hay más advertencias de este tipo en el capítulo 4. La advertencia más conocida viene en el capítulo 6. En el capítulo 6, versículo 4. Pone el caso de los que una vez fueron iluminados. Es decir, tener tu mente iluminada para conocer la información. Y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Ahora, detengámonos ahí. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son estas personas? ¿A quién está describiendo? ¿Quién ha sido iluminado? ¿Quién ha gustado del don celestial? ¿Quién ha sido hecho partícipe del Espíritu Santo? ¿Quién ha probado la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero? Bueno, por favor, note que ninguno de esos términos se usa en ninguna parte de la Biblia para describir la salvación. Ninguno de ellos. No habla de regeneración, nuevo nacimiento, conversión, justificación, salvación, santificación. Estas son las palabras usadas para describir la experiencia de aquellos que oyeron a los apóstoles y vieron sus milagros, señales y prodigios. En ese sentido fueron iluminados. En ese sentido probaron del don celestial. Gustaron los poderes del cielo. Fueron hechos partícipes del poder del Espíritu Santo que vino a través de los apóstoles y de las señales, prodigios y dones del Espíritu. Gustaron la buena palabra de Dios y gustaron los poderes del siglo venidero. Esos son todos poderes milagrosos que un día en la era venidera, el reino milenial, estarán en plena exhibición. Eran gustadores, no consumidores, dicho de esa manera. La advertencia viene entonces en el versículo 6. Si pues os habéis apartado o habéis recaído, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. En otras palabras, si has oído el Evangelio apostólico, si has oído el mensaje de Cristo, lo has entendido, eres iluminado, has visto el poder mostrado por los apóstoles y el poder del Espíritu Santo, todo eso está en tu experiencia. Y si tú le das la espalda, no puedes ser renovado para el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no puedes tener más revelación a la que estés expuesta más allá de eso. Así que la advertencia es que no le des la espalda. Te convertirás en un apóstata si rechazas la revelación completa y serás culpable de crucificar nuevamente al Hijo de Dios y exponerlo a vergüenza pública. Hay otra advertencia en el capítulo 10 y versículo 26. Si continuamos pecando voluntariamente, y el pecado voluntario aquí es incredulidad. Si continuamos pecando voluntariamente, nosotros los judíos, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si conoces la verdad, la conoces completamente, la has visto la manifestación subyacente del poder milagroso del Espíritu Santo que da testimonio de la validez del mensaje predicado por los apóstoles, si sigues en tu incredulidad pecaminosa voluntariamente, entonces ya no hay sacrificio por los pecados. No hay otra salvación, ¿verdad? ¿Qué más puede ser hecho? Nada. No les queda nada, versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
Y escuche esto, versículo 29. Su castigo será peor. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Su castigo va a ser peor, porque ustedes tenían conocimiento completo y lo rechazaron. Y para esa persona, el versículo 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Usted no debe conocer toda la verdad y alejarse de ella. En el capítulo 12, el último al que les voy a llevar, en el versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos del que amonesta desde el cielo. Y su voz hizo temblar la tierra entonces, pero ahora ha prometido diciendo una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Si no escucha usted la palabra del Espíritu de Dios y la palabra del Hijo de Dios a través de los apóstoles, todo lo que le espera a usted es juicio. Ahora, con eso podemos volver al capítulo 11. Los que verdaderamente son salvos, unamos todo. Los que verdaderamente eran salvos estaban en peligro de tratar de disminuir su persecución al regresar a los patrones antiguos, costumbres y cultos judíos, tal vez incluso reconectándose con los sacerdotes. A lo largo de todo Hebreo se le recuerda que Jesucristo es un mejor sacerdote, que ofreció un mejor sacrificio y que es el mediador de un mejor pacto. No regresen al antiguo sacerdocio, a las antiguas ceremonias, los antiguos sacrificios, la antigua adoración. Pero ese es el mensaje para los que verdaderamente son salvos. No regresen y recojan esos pedazos de la religión antigua. El mensaje para los no cristianos es, vengan hasta Cristo, vengan hasta Cristo. Capítulo 6 dice, procedamos hacia la perfección. La perfección es un término usado para referirse a la salvación por el escritor de Hebreos. Vengan hasta Cristo ahora. ¿Cómo es que uno viene a Cristo? Por la fe. Y entonces eso es lo que se enfatiza en el capítulo 11. Esto es para ayudar a los cristianos verdaderos, a aferrarse a la realidad de la fe, al verla como la única manera de llegar a Dios desde la familia de Adán en adelante. Y esto es para alentar a los no cristianos que son parte de esa comunidad y se ven atraídos a alejarse de Cristo, darle la espalda al Evangelio y los motiva a llegar hasta la fe, porque la fe es el único camino. El camino de la ley, el legalismo y las obras solo condenarán y condenarán. Y dado que esta comunidad aparentemente está bajo persecución, esta última parte del capítulo 11 se vuelve quizás la más aplicable a ellos. Hemos hablado de todo tipo de aspectos de la fe. Hemos hablado de cómo la fe camina, cómo funciona la fe. Hemos hablado de muchas de las características de la fe. Pero el último segmento que veremos ahora es sobre la valentía de la fe. La fe verdadera, resiste la prueba de la persecución. Resiste la prueba de las situaciones de vida o muerte. Así que la palabra que deben tener en mente en esta última sección, particularmente en los versículos 32 y en adelante, es la valentía de la fe. La valentía de la fe. Valentía en la lucha. Valentía en el sufrimiento. Valentía en la espera. Esperando. Porque recuerden ahora, como dice el final del capítulo, no habían recibido aquello en lo que habían puesto su fe. Así que desglosémoslo. Hablemos de la valentía y la lucha que se ilustran aquí. Versículo 30. La lucha en Jericó, de la que ya hablamos en Josué capítulo 6. La lucha de Rahab. Josué capítulo 2 y capítulo 6. Tanto la historia de Jericó como en particular la historia de Rahab demuestran que la fe conquista en una lucha, que la fe es valiente, como lo expresa el Nuevo Testamento, es una fe que perdura. Así es como Pedro comienza su epístola, ¿verdad? Usted tiene una fe que perdura. Esa es la prueba de la fe verdadera. Ahora, cuando usted llega al versículo 32, que ya cubrimos en nuestro último estudio hace varios meses, lo retomaremos, pero pasamos aquí del periodo patriarcal, de esos nombres en el libro de Génesis y de Moisés y de Josué. Y pasamos ahora de la llegada a la tierra prometida
a la tierra de Canaán misma y a la historia temprana de Israel, que será la historia de los jueces y luego la historia de los reyes. Hay 6 hombres mencionados en el versículo 32 y no están en orden cronológico, pero todos fueron hombres muy importantes en la nación de Israel que demostraron su fe en Dios en situaciones de crisis. Todos fueron valientes en la fe. Así que veámoslos brevemente. ¿Qué más diré? Porque el tiempo me faltará y me encanta esa característica. Eso es tan humano por parte del escritor y habla de la realidad de un autor humano, ciertamente bajo inspiración divina. No obstante, un autor humano que le encantaría contar toda la historia de todo, pero simplemente no tiene tiempo para hacerlo. Pero menciona nombres muy conocidos y la gente podría captarlos rápidamente. Son esencialmente los héroes de la historia temprana de Israel. Recuerde, cuando Israel regresa a la tierra de Canaán bajo Josué, Moisés había muerto antes de entrar en la tierra porque golpeó la roca y no le habló a la roca. Ahora están en la tierra está segmentada allí, conquistan a los cananeos, como sabemos, se establecen en la tierra y ahora que están en la tierra, hay héroes que surgen de vez en cuando en el periodo anterior a la monarquía que lideran grandes triunfos y grandes victorias para el pueblo de Dios. El primero es un nombre familiar para nosotros, su nombre es Gedeón. Y si desea leer la historia de Gedeón, abra su Biblia en el 7º capítulo de Jueces. No podemos tomarnos el tiempo para hacer todo eso para cada uno de estos personajes. Podríamos, eso sería un énfasis completamente diferente, pero Gedeón es un juez. Ahora, el término juez no significa que ellos eran el presidente gobernante de la nación. Simplemente significa que fueron elevados a un lugar donde su liderazgo y su sabiduría los colocaron en una posición de liderazgo en algún lugar de la vida y la tierra de Israel. Este juez tuvo que enfrentarse a los madianitas. El ejército madianita tenía 135,000 hombres. 135,000 hombres en el ejército madianita. Ahora recuerde usted la historia de Gedeón. Usted abre su Biblia en el 7º capítulo de Jueces, comienza con 32,000, ¿correcto? 32,000. No es una probabilidad imposible, pero 32,000 contra 135,000 no es una probabilidad muy buena. Y luego Dios viene a él y le dice, tienes demasiados hombres. Tienes demasiados hombres. Gedeón, tienes que reducir esto y reducir esto y reducir esto. Finalmente se reduce a 300. 300. Y esas no son buenas probabilidades contra 135,000. Ahora, claro, toda estrategia militar se va por la ventana en este punto, porque no hay estrategia militar por la cual los 300 hombres puedan derrotar a 135,000 soldados. Entonces, Gedeón ahora está a merced de Dios. Dios ha reducido sus hombres a solo 300, entonces Dios va a tener que indicar cuál es la estrategia en cuanto a cómo estos 300 hombres van a derrotar a 135,000 madianitas. Dios le da una instrucción extraña en el 7º capítulo de Jueces. Le dice que consiga cántaros utilizados para verter agua, trompetas y antorchas, y que vaya a buscar al ejército madianita. Ve a buscarlos. Ahora, en la historia, nadie ha peleado una batalla con antorchas, cántaros y trompetas. Usted podría anunciar la batalla con una trompeta, podría tener una antorcha si quiere protegerse de noche, pero así no es como usted lucha en una batalla. Es una estrategia absurda, humanamente hablando. Y Gedeón, quizás, si estuviera pensando como cualquier ser humano normal pensaría, diría, Señor, yo no me voy a mover. ¿Estás bromeando? ¿Me ha reducido a 300 personas? Y la única razón por la que los 300 son los 300 es por la forma en que bebieron agua de un arroyo. Esto es absurdo. Pero Gedeón no discutió porque su fe era tan fuerte. Y él comprendió las probabilidades y comprendió que el potencial de la muerte era de 100% a nivel humano. Y usted recuerda lo que pasó. Se dividieron en 3 grupos. Gedeón tomó su centenar y un par de cientos más. Se dirigieron a los círculos de las colinas alrededor de donde estaban los madianitas y encendieron sus antorchas. Y en el momento apropiado del anuncio, rompieron los cántaros, lo que hizo ruido, y dejó al descubierto las antorchas y las trompetas comenzaron a sonar. Los madianitas entraron en pánico, probablemente asumiendo
que por cada antorcha había una división completa de tropas, cuando era solo un hombre con un cántaro, una antorcha y una trompeta. Y los madianitas entraron en pánico, y los madianitas salieron de sus literas o de sus colchonetas en el suelo y se masacraron unos a otros en una matanza absoluta, pensando que estaban luchando contra estas hordas masivas de tropas judías que habían descendido sobre ellos. Será bastante difícil creer en Dios en ese contexto, a menos que usted tuviera una fe sobrenatural en un Dios sobrenatural. Luego estuvo Barak. Me encanta la historia de Barak. Es una de las historias más interesantes de la Biblia. Le voy a llevar a esta porque es un poco más corta. Si usted regresa a Jueces, capítulo 4, es una de mis historias favoritas, probablemente por razones un tanto extrañas. Barak tenía 10,000 hombres y él iba en contra de la fuerza poderosa y masiva de Sísara. Ahora, Sísara era un comandante cananeo de algunas tropas confederadas de carros. Las probabilidades eran increíbles, no había forma de ganar, pero Dios envió un mensaje a Barak a través de una mujer llamada Débora. Barak creyó en el mensaje. Barak creyó que Dios le daría la victoria. En el versículo 7, yo traeré hacia ti a Sísara, comandante del ejército de Jabín, con sus carros y su gran ejército, hasta el arroyo de Sisón, y lo entregaré en tus manos. Ese es el mensaje de Dios a través de Débora, quien fue considerada allí una profetisa porque Dios la usa como su portavoz. Barak le respondió, si tú vas conmigo, yo iré. Si no vas conmigo, no iré. Quiero que el portavoz del Señor esté conmigo. Ella dijo, sin duda iré contigo. Sin embargo, no será tuya la gloria en el viaje que estás a punto de emprender, porque el Señor venderá a Sísara en manos de una mujer. En otras palabras, si simplemente hubieras confiado en Dios y no hubieras tenido que llevar a Débora contigo, habrías obtenido todo el crédito. Ahora te sentirás un poco avergonzado. El Señor venderá a Sísara en manos de una mujer. Bueno, claro que llegó la victoria. Fue una victoria increíble. Brincando a lo que creo que es uno de los eventos más interesantes, el Señor derrotó a Sísara, versículo 15, y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Simplemente los masacró. Y Sísara se bajó de su carro y huyó a pie. Ese es el general del ejército. Bueno, eso no funcionó. Barak persiguió los carros y el ejército hasta Aroset Goyim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada. No quedó ni uno solo. Eso es una masacre. Sísara sigue corriendo en la otra dirección. Escuche esto. Él corrió, huyó a pie a la tienda de Jael, esposa de Eber el Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber el Ceneo. Estaba asociado con Jabín. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo, ven, señor mío, ven a mí. No tengas miedo. Él se acercó a ella en la tienda y ella lo cubrió con una manta. Entra aquí y te esconderé. Él le dijo, te ruego que me des un poco de agua para beber porque tengo sed. Entonces ella abrió un odre de leche y le dio de beber y luego lo cubrió. Le dijo, ponte a la puerta de la tienda y si alguien viene y te pregunta y te dice, ¿hay alguien aquí? Le responderás, no. Pero, esta es la parte interesante, Jael, la mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y tomó un martillo en su mano y fue al secretamente y le clavó la estaca en la sien. La estaca se hundió en la tierra porque él estaba profundamente dormido y exhausto. Me encanta la última línea. Así que murió. Me imagino, si alguien te clavara una estaca en tu cabeza de un lado al otro en el suelo, eso lo solucionaría. Se trata de una pequeña banda de infantería casi desarmada que derrota una división de tanques por fe, entrando con valentía en una batalla increíble, confiando en Dios. Estos son hombres de fe. Bueno, entonces llegamos a Sansón. ¿Quién no sabe de Sansón? Todo el mundo sabe de Sansón. Jueces 13 al 16 fue el campeón de Israel contra los filisteos y claro, siempre identificamos a los filisteos creo como el enemigo principal de Israel. Parecen aparecer en escena con más frecuencia que cualquier otro. Y a pesar de su torpeza y a pesar de su mala relación con Dalila, y no creo que en toda mi vida haya conocido un ser humano llamado Dalila, hay una razón para eso. Y a pesar de su tragedia con Dalila,
A pesar de su pérdida de fuerza, este hombre tuvo años de gran y fuerte fe en Dios. Se recuperó de eso y él demostró una gran valentía y poder estupendos. Ese hombre Sansón, ese hombre que había ascendido a un lugar de liderazgo debido a su destreza y a su fuerza, fue llamado por Dios realmente para conquistar a los filisteos y lo abordó con valor inmenso. Él nunca temió entrar en batalla. Él sabía que en cualquier momento su fuerza provenía del Señor. Había un símbolo de su fuerza, un voto de Nazareo, pero su fuerza provenía del Señor. Él sabía que cuando iba a la batalla, en cualquier momento, esa fuerza podía desaparecer porque conocía su propio corazón y sabía que no era un hombre que de ninguna manera mereciera ese poder. Confió en que Dios, digamos, no le desconectaría. Nunca temió al enemigo, nunca. Primero, en enojo con el padre de su esposa filistea por haberla entregado a alguien más. Él ató las colas de 300 zorros juntos. Él ató las colas de 300 zorros juntas, con antorchas entre ellas, y prendió fuego a las antorchas y las envió a través del campo de trigo de los filisteos y las quemó todas. Ahora, él sabía que eso podría irritar a los filisteos, y repito, él es solo un hombre y sabe que Dios le ha dado su poder, y como venía de Dios, Dios podía retirárselo en cualquier momento, pero él tiene una fe fuerte en su llamado. Cuando los filisteos descubrieron quién lo hizo, mataron a la esposa y al suegro de Sansón. Él se enojó aún más. La Escritura dice que los hirió con una gran matanza. Cuando trataron de vengarse, tomó la quijada de un asno y mató a 1000 más de ellos. Trataron de atraparlo en Gaza. Él simplemente recogió, ¿recuerda esto? Las puertas de la ciudad, los postes y las vigas, y subió una montaña llevándolos. Él creyó en la promesa de Dios, que Dios lo había llamado a pelear por Israel contra los filisteos, incluso contra probabilidades inimaginables. Uno contra decenas de miles, nunca lo inmutó. Finalmente recuerda, después de recuperar fuerzas, él entró en el templo filisteo y lo derribó sobre todos ellos. Su último acto valiente de fe abnegada. Ahora, él conocía su llamado. Él conocía su llamado. Escucha el 13:5 de Jueces. A sus padres se les dice aquí este joven concebirá y dará a luz un hijo, no pasará navaja por su cabeza porque el niño era nazareo. Eso implica un voto de separación con Dios. Desde el vientre él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Así que él siempre supo cuando estaba haciendo eso, que conocería y experimentaría el poder de Dios. Esto es fe. Esto es fe y nada más que fe. Y él nunca se acobardó en el conflicto. Ahora, el siguiente nombre que vemos allí es Jefté. Jefté. Y él también está en el libro de Jueces. Y la historia sobre él es bastante breve. Versículo 32 del capítulo 11. Jefté pasó a los hijos de Amón, cruzó el río Jordán. Amón está al este. Allí hay una ciudad que hoy conoceremos como Amán, Jordania. Amán es solo una variación de Amón. Esta es la tierra de los amonitas. Entonces Jefté pasó a los hijos de Amón para pelear contra ellos, y el Señor los entregó en sus manos. Él los hirió con una gran matanza desde Aroer hasta la entrada de Minit, 20 ciudades, y hasta Abel Keramim. Así los hijos de Amón fueron sometidos delante de los hijos de Israel. Otro grupo claro de los enemigos cananeos de Israel eran los amorreos, conquistados nuevamente por la valentía de Jefté. Dejamos el libro de Jueces y entramos en el libro de Primero y Segundo de Samuel, porque el siguiente nombre es David. Y conocemos muchos ejemplos en contra de todo tipo de probabilidades. Saúl mató a sus miles, pero David a sus decenas de miles. David fue un general triunfante y valiente que luchó por el pueblo de Dios. Claro, su pelea más conocida fue una batalla 1-1, con lo que podríamos considerar un monstruo humano llamado Goliat. En el capítulo 17 de Primero de Samuel. Y Goliat está simplemente sorprendido de que enviaran este pequeño pastorcito contra él. Y él, claro, es el gran héroe
de los filisteos. Y entonces él dice, versículo 43, ¿soy un perro para que vengas a mí con palos? El filisteo maldijo a David por sus dioses. El filisteo también dijo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces David dijo al filisteo, probablemente con voz chillona, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te heriré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que sepa toda esta asamblea que Jehová no libra con espada ni con lanza, porque la batalla es de Jehová, y Él los entregará en nuestras manos. Hombre, usted diría, eso es mucha valentía para un pequeño pastor. Pero conocemos el final de la historia, ¿no es así? Sí. Y sucedió que cuando el filisteo se levantó y vino y se acercó para encontrarse con David, David corrió rápidamente hacia la línea de batalla para encontrarse con el filisteo. Él estaba corriendo tras él, estaba entrando en esta batalla con toda su fuerza y fe. David metió su mano en la bolsa, tomó de ella una piedra y la arrojó con la onda. Y créanme, esa fue una piedra dirigida divinamente. Estoy seguro de que David era bueno, porque había luchado contra los animales salvajes mientras protegía a las ovejas. No había forma de que ésta fallara. La providencia divina estaba involucrada. La piedra golpeó al filisteo en la frente, y la piedra se hundió en su frente, de modo que cayó sobre su rostro al suelo. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, hirió al filisteo y lo mató. Pero David no tenía espada en la mano. David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de su vaina y lo mató, y le cortó la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón había muerto, huyeron. Seguramente pensaron, si un adolescente es tan poderoso, ¿cómo serán los hombres cuando aparezcan? Los hombres de Israel, versículo 52, se levantaron y gritaron y persiguieron a los filisteos hasta el valle y las puertas de Crón, una de las filisteas, una de las principales ciudades de Filistea. Y los filisteos muertos yacían en el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Los hijos de Israel volvieron de perseguir a los filisteos y saquearon su campamento, y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero puso su arma en su tienda. ¿Qué le dio a este hombre la valentía para hacer lo que hizo? Fue la fe en el llamado de Dios. Estos son hombres de fe. El siguiente nombre es Samuel. Y por eso, claro, ya estamos en 1 Samuel, porque estamos donde está David. Samuel también aparece aquí. En los primeros 25 capítulos, él muere en el versículo 1 del capítulo 25. Samuel era un gran hombre de fe. Se enfrentaba a un pueblo rebelde, se enfrentaba a un pueblo idólatra, los enfrentó con la valentía de una gran convicción, hablaba la palabra de Dios, no pensaba en la protección personal ni en la seguridad personal. Samuel siempre decía lo que creía correcto contra todas las amenazas. No tenía miedo cuando advertía a la gente y advertía a la gente, créanme, incluso al gran sumo sacerdote Elí. Y luego menciona en el versículo 32 a los profetas. Y con eso recorremos todo el camino desde 1 Samuel, 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, los libros de la historia, el periodo de los reyes, el periodo del reino unificado, el reino dividido. Cubrimos todo el Antiguo Testamento, pasando por los profetas hasta el final. Los profetas. Y pueden regresar al capítulo 11 de Hebreos porque nos quedaremos allí unos minutos más. Y aquí solo menciona a los profetas. Eso nos lleva directamente al final del Antiguo Testamento. La literatura sapiencial fue escrita predominantemente por los reyes. Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares. Hay otros libros históricos. Esdras, Nehemías, Esther, Job, se remonta al periodo patriarcal. Pero realmente hemos recorrido casi todo el Antiguo Testamento y ahora venimos a los profetas. Y aquí usted ya no tiene nombres, pero hay experiencias que pertenecieron a los profetas. Estas experiencias
definitorias las podemos encontrar en las páginas del Antiguo Testamento. Es una lista de experiencias horrendas que estos hombres enfrentaron, y también mujeres, con una valentía y una fe inquebrantables. Los profetas, versículo 33, junto con todos los demás, quienes por fe o por medio de la fe, en todos los casos, conquistaron reinos, literalmente katagonizomai, vencieron, dominaron, derribaron. Literalmente significa luchar o someter. Y esto describiría a los jueces, esto describiría a Gedeón, Barak, Sansón, Jefté y a David. Y ellos no solo conquistaron reinos, ellos obraron o hicieron justicia. Literalmente ejecutaron justicia, ejecutaron juicio. Líderes que defendieron la justicia en tiempos muy, muy desafiantes. Eran hombres que hicieron lo que era correcto sin importar el costo. Dice David, por ejemplo, en 2 de Samuel 8:15, David reinó sobre todo Israel y David administró derecho y justicia a todo su pueblo. Y luego dice que obtuvieron promesas. Hay muchas ilustraciones de eso. A Josué se le dio una promesa de victoria, a Gedeón se le dio una promesa de victoria, a Barak se le dio una promesa de victoria. A David Dios le dio promesas que se cumplieron y algunas que se cumplirían más tarde. Y luego los dejamos atrás cuando llegamos a la siguiente frase: cerraron la boca de los leones. ¿A quién describe eso? Daniel capítulo 6, versículos 22 y 23. Daniel, quien obedeció a Dios, cuando eso significaba que tenía que ir al foso de los leones, creyendo que Dios se encargaría de eso, y Dios cerró las bocas de los leones. Apagó la violencia del fuego. ¿A quién se referiría eso? A los tres amigos de Daniel, Sadrac, Mesach y Abednego, como los llamamos por sus nombres babilónicos, quienes de pie en el fuego no fueron quemados, y de hecho había un compañero en el fuego, muy probablemente una aparición del Hijo de Dios. Ellos vencieron, entraron al fuego y recuerdan lo que dijeron. Ellos dijeron: no nos vamos a inclinar ante ti, y si vamos al fuego nos quemaremos o tal vez no nos quememos, pero en cualquier caso no nos inclinaremos ante ti. Ellos conquistaron por la fe. De estos héroes también se puede decir que escaparon del filo de la espada. ¿Quién era el que siempre intentaba matar a David? Saúl, ¿no es así? Por más que Saúl intentaba poner la cabeza de David al alcance de su espada, nunca podía. Y luego, por supuesto, estaba Goliat. Y luego estaba Eliseo. ¿Recuerda cuando Joram se apresuró a perseguir a Eliseo en 2 de Reyes 6? Quería matarlo con su espada, pero no pudo. Y luego dice que de la debilidad, versículo 34, fueron hechos fuertes. ¿Sabe quién me viene a la mente cuando leo eso? Ezequías. Recuerda que Ezequías oró por una vida larga, oró por más vida. Como era un buen rey, Dios le dio más vida. Él no tuvo hijos en una lucha a muerte, creyó en la promesa y el poder de Dios. Y Ezequías oró y fue sanado, y vivió otros 15 años y eventualmente tuvo un hijo, 2 de Reyes capítulo 20. Además dice acerca de estos héroes que vivieron por la fe, que se hicieron poderosos en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y acabamos de leer sobre ellos desde los jueces y los reyes, e incluso más sobre los reyes, particularmente en el reino del sur. Y luego me encanta esto. Es a través de la fe de estos hombres, versículo 35, que las mujeres recibieron a sus muertos por resurrección. ¿Cuándo pasó eso? En 1 Reyes 17, ese es Elías. Elías, sanando al hijo muerto de la viuda de Sarepta. Y luego en 2 de Reyes 4, vemos Eliseo resucitando al hijo de la mujer sunamita de entre los muertos. La fe de estos profetas en la muerte trajo una gran victoria. Así que esta es una fe que conquista circunstancias muy, muy desafiantes y que amenazaban la vida. Los problemas pequeños de sufrimiento que estos hebreos, a quienes escribió la carta, que pueden haber estado atravesando por su identificación con Jesucristo, no se parecían en nada a lo que experimentaron estos hombres. Pero ese no es el panorama completo. A veces, Dios escoge no dejar que su pueblo conquiste y luche, sino que lo refina más bien mediante una lucha.
Versículo 35, nuevamente, otros fueron torturados, no aceptando su liberación. Eso no es una victoria, esa no es una liberación de la tortura, sino una resistencia a fin de obtener una mejor resurrección. Ahora, aquí vemos los logros de la fe en medio de la amenaza. Aquí vemos la resistencia de la fe en medio de la prueba. El versículo 35 dice, torturados. Tumpanitz, una palabra griega muy interesante. Literalmente torturar con el tímpano. ¿Qué es un tímpano? Es un instrumento de tortura de la antigüedad. Es un artilugio en forma de ruedas sobre el cual se estiraban a los criminales como si fueran pieles. Y les estiraban todas las extremidades hasta la circunferencia de la rueda y giraban sobre ella mientras la gente los golpeaba con palos. Esta es la base de la palabra tortura. Han habido personas de la fe que han sido torturadas. Rechazaron la negación de la fe, rechazaron la liberación. No desterraron de sus labios el nombre del Dios verdadero y vivo, porque esperaban una mejor resurrección. Miraban hacia el futuro. Otros experimentaron burlas, azotes y cadenas y prisiones. Pienso en uno que pasó por casi todo esto y ese sería Jeremías, torturado, encadenado, encarcelado, arrojado a un pozo, Jeremías 38, azotes, palizas, prisiones. Eso también será cierto en el caso de Daniel, ¿no? Y seguramente hay otros. Versículo 37, fueron apedreados. Eso le pasó a Jeremías, según la tradición, y el registro del Antiguo Testamento de Zacarías también indica una lapidación. Aserrados, la tradición dice que la vida del profeta Isaías terminó cuando fue aserrado por la mitad. Fueron probados. Esa es probablemente una mejor traducción que tentados. Fueron probados, la tortura de ser probados, presionados para negar a su Dios, lo cual no harían. Estos no son los triunfantes a nivel humano, estos son los que sufrieron incluso la muerte. Ellos fueron condenados a muerte a espada. Murieron a espada. Y algunos de ellos se convirtieron en exiliados. Algunos de ellos anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja, de pieles de cabra, pobres, angustiados, maltratados, tratados con fuerza maligna. Es el verbo griego. Y luego, abajo en el versículo 38, algunos de ellos vagaban por desiertos, montañas, cuevas y cavernas o agujeros en la tierra. Y creo que todas estas cosas serán algo conocidas por el pueblo judío que estaba escuchando esto, que se leía en su congregación. Ellos conocían las historias de estas personas que nosotros no conocemos porque no están necesariamente contenidas en las páginas de las Escrituras, pero es probable que gran parte de ellas se hayan transmitido y así de una manera críptica se les pudo repetir. Eran errantes, vagabundos, que simplemente existían porque habían sido sacados de la sociedad. Ese fue el precio que pagaron por su fidelidad a Dios. Y luego la declaración más elogiosa que se echa en todo este capítulo está entre paréntesis en el versículo 38. Realmente debería estar en cursiva. Estas son personas de las cuales el mundo no era digno. ¿No es eso una gran declaración? El mundo no era digno. El mundo pensaba que no eran dignos. El mundo los consideraba a ellos indignos de vivir, indignos de estar cómodos, indignos de ser afirmados o aprobados o dejados en paz. El mundo se sentía de alguna manera disminuido por la presencia de ellos. La verdad es que el mundo no era digno de ellos. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron esto en contra de todo este tipo de trato terrible? Lo hicieron por lo que creían que les esperaba en el futuro, una mejor resurrección. Pero ve el versículo 39. Todos estos, aunque alcanzaron aprobación por su fe, no recibieron lo prometido. No tenían nada en sus manos. Todo era fe, ¿verdad? Todo era fe. Ellos ni siquiera sabían acerca de Cristo. Ellos conocían las profecías acerca de Él, pero no sabían quién era Él. Él no había venido, Él no había muerto, Él no había resucitado de entre los muertos. No había ninguna confirmación de que esto sucedería alguna vez. Ellos tenían que creer
en la promesa de Dios. Y lo hicieron. Ellos alcanzaron la aprobación por medio de su fe, aunque no recibieron lo que Él les había prometido, porque Dios había prometido algo mejor para nosotros, para que ellos no fueran hechos perfectos y nosotros. Ninguno de ellos jamás estaría en el cielo si no fuera por lo que sucedió, que nosotros conocemos, ¿cierto? La cruz y la resurrección. Lo mejor es el nuevo pacto. Perfecto significa salvo en el libro de Hebreos. Perfecto significa acceso abierto y concedido a Dios. Acceso completo a lo que el antiguo pacto no podía dar. Acceso a la presencia de Dios, tanto en el tiempo como en la eternidad. Ellos vivían por una fe en algo que ellos no podían ver. Ellos vivían, y así es como el comienzo del capítulo lo inicia. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así vivieron estos grandes héroes. La fe de ellos fue una fe valiente. Conquistaron en la lucha, continuaron en el sufrimiento y contaban con una salvación que les sería provista de una manera que ellos no podían ver. Ahora voy a leer el versículo 1 del capítulo 12. Por tanto, este no es el final de la historia y no debería ser el comienzo de un capítulo nuevo. Por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Sabemos quiénes son, ¿verdad? Los acabamos de conocer a todos. ¿Y de qué dan testimonio? ¿De qué dan testimonio? Dan testimonio de la validez de una vida, ¿de qué? De fe. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estos son dados para nosotros como modelos y ejemplos para estimular nuestro compromiso de correr una carrera de fe perseverante. Ahora, como dije, el capítulo no debería terminar al final del capítulo y debería continuar en el capítulo 12, así que lo hará la próxima semana. Padre, gracias de nuevo por un día maravilloso de adoración y comunión. Y hemos sido enriquecidos tan grandemente esta noche al ser llevados a lo largo de los siglos, envolviendo nuestras mentes alrededor de estas grandes personas cumbre, estos héroes de la fe, estos grandes hombres y mujeres que soportaron tanto por lo que no podían ver. Benditos son los que no han visto y sin embargo creen. Que corramos esta carrera de la fe como lo hicieron ellos, porque aunque hemos visto a través de los ojos de la revelación bíblica el registro completo de Cristo en su muerte y resurrección, aún no hemos visto el futuro. No hemos visto lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Que perseveremos en la fe. Que nuestra fe sea una fe salvadora real y genuina, una fe inquebrantable y duradera, probada y demostrada como verdadera. Y que disfrutemos de las pruebas y tribulaciones que vienen en contra de nuestra fe, porque como dice Pedro, producen resistencia y la resistencia tiene una obra de perfeccionamiento. Valoramos las pruebas que demuestran que nuestra fe se mantiene, porque eso nos da la certeza de que es real. Y no hay mayor gozo para nosotros que saber que nuestra fe es real y nuestra salvación es genuina. Te agradecemos por la coherencia de las Escrituras y por cómo abarcan eras vastas de la historia sin desviarse de su integridad y del mensaje de que una relación con Dios siempre se basa en la fe. Y la fe triunfará donde las obras deben fallar. Fortalece nuestra fe, te rogamos, a través de estos ejemplos en el nombre de Cristo. Amén.